Saludo tutor y compañeras, mi nombre es María Paula Narváez García y voy a decir las diferencias entre contrato público y privado y las partes de la contratación pública y privada. Las diferencias del contrato público y el contrato privado. La contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocados afines con el Estado, donde una de las partes es un ente público y actúa como tal, sometido a un régimen jurídico. Y la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. El tipo de contratación varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Entonces, podemos decir que la diferencia entre estos dos tipos de contrataciones radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que la contratación pública se entra a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública que está licitando. Bueno, las partes del contrato público y el contrato privado. En el contrato público suelen haber dos partes, el órgano de contratación y el contratista. El órgano de contratación puede ser unipersonal o colegiado, inicia el procedimiento de contratación, tramita una licitación y adjudica el contrato. El contratista puede contratar con el sector público las personas físicas, jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su violencia económica, financiera, técnica o profesional. En el contrato privado es realizado por personas intervinientes en un contrato con o sin asesoramiento profesional. Tendrán el mismo valor que la escritura pública. Entre las personas que suscriben y sus causavientes, algunos ejemplos son compraventa, donación, permuta o arrendamiento, y demás jurídicos análogos sobre bienes inmuebles. Cordial saludo, tutora y compañeras. Mi nombre es Lady Viviana Gómez Velasco y a continuación voy a hablar sobre los principios del contrato público y privado y los tipos y clasificación del contrato público y privado. Los principios de los contratos públicos son el principio de transparencia, principio de la economía, principio de la responsabilidad y el principio del deber de selección objetiva. El principio de transparencia es mediante el cual se pretende la imparcialidad e implica igualdad de oportunidades para los interesados en participar en las diferentes modalidades de selección contratista. Y en este se incluyen cuatro principios básicos. El principio de modalidades de contratación, dependiendo del objeto contractual, también depende de su complejidad y de los costos. El principio de la responsabilidad busca establecer el equilibrio entre el derecho y el deber. Y el principio del deber de selección objetiva, este orienta a la administración sobre los criterios de calificación para la mejor oferta. Los principios de los contratos privados son principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de la voluntad, principio de la buena fe, principio de la consensualidad, principio de la costumbre, principio del enriquecimiento sin causa, principio del error común, principio de la imprevisión y principio de la relatividad, entre otros. El principio del abuso de derecho, este ocurre cuando el titular de un derecho subjetivo lo ejerce la norma o debiéndolo ejercer, no lo ejerce. El principio de la buena fe, este exige de los particulares y de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta. El principio de la consensualidad, este hace referencia a un acuerdo mutuo y también a la expresión de voluntad entre dos o más personas. El principio del error común, eh, el principio general según el cual el error común e invencible crea derecho
constituye uno de los casos excepcionales dentro de nuestro ordenamiento. El principio de la imprevisión, se trata de una obligación que tienen las partes que celebran un contrato de cumplirlo de una forma como fue acordado. Bueno, los tipos de contratos son contratos públicos y contratos privados. En los contratos privados encontramos contratos unilaterales y bilaterales, contratos gratuitos, contratos conmutativos, contratos principales, contratos reales, solemne y consensual, contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de obra o labor, contrato civil por prestación de servicios, contrato de aprendizaje, contrato ocasional de trabajo y contratos mercantiles. El contrato a término fijo, tiene una duración entre un día y 3 años y puede ser renovado 3 veces. El contrato a término indefinido, no tiene fecha de terminación establecida y pues en el empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales. El contrato de obra o labor es durante una labor específica y termina en el momento en que la obra llegue a su fin. El contrato civil por prestación de servicios, la duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. En el empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. El contrato de aprendizaje, está enfocado a la formación de practicantes. La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo laboral. Y el contrato ocasional de trabajo, en este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica diferente a las actividades comunes de la empresa. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los 30 días del vínculo inicial. Y los contratos públicos son el contrato de consultoría, contrato de comodato, contrato de compraventa de bienes muebles, contrato de suministro, contrato de prestación de servicios, contrato de prestación de servicios de defensa judicial, contrato de fiducia para el manejo de anticipos y el contrato de la obra pública. El contrato de las obras públicas, se utiliza en la contratación de una obra bajo las directrices marcadas por la administración competente. El contrato de concesión de obras públicas tiene como objetivo la realización de determinadas obras o la reparación y conservación de construcciones ya existentes. El contrato de concesión de servicios, con este contrato una entidad pública adjudica a título oneroso a una o varias personas la gestión de un servicio por su competencia. Y el contrato de suministro, se formaliza para el suministro de productos de bienes o bienes muebles. El contrato de servicio, se adjudica para desarrollar una actividad concreta o para darle una utilidad distinta a una obra o suministro. Y en el contrato mixto, los contratos que tienen por objeto una o varias prestaciones de distintos tipos están calificados como mixtos. Muchas gracias. Consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. Artículo 1546 del Código de Comercio informa la principal consecuencia es la cláusula de indemnización de perjuicios por incumplimiento cuando uno o más partes no cumplen con lo pactado, causándose así una multa de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes. Se genera el pago completo del contrato con intereses cumpliendo con el Código Civil. También se puede manejar una resolución de contrato o exigir el cumplimiento del mismo. El incumplimiento de contratos en el sector privado pueden ser como por el incumplimiento del contrato laboral, pueden ser incumplimientos por contratos por arras, puede ser el incumplimiento de los contratos públicos. Y estos dan pie a dar
incumplimiento de las cláusulas que estipulan multas, se puede dar por terminado el contrato con la imposición de estas cláusulas y se puede dar la declaración de incumplimiento, para así no caer en incongruencias que dan pie a incumplimientos de contratos. Para el incumplimiento del contrato público se puede tener como causales dentro de estos, primero, que se debe realizar un estudio sobre los efectos o situaciones presentadas por este incumplimiento, tomando como primer paso la celebración de una audiencia entre las partes implicadas para así verificar la obligación de cada uno. Pues la idea del contrato público es que en esta audiencia se concilie y se llegue a un acuerdo para terminar o seguir o pagar el incumplimiento, porque si no se llegaría pues a las normas que dice el artículo 1546 del Código de Comercio o el Código Civil.